En el cálculo de un evaporador simple, primero trabajaremos con calor de disolución despreciable. Estamos inmersos en el desempeño 1.1, que evalúa evaporadores de simple efecto, aplicando los balances de materia y entálpico y utilizando tablas y gráficas. Este diagrama ya lo hemos presentado. Es un evaporador de circulación forzada. Aquí tienen la bomba y un motor que obliga a que circule la solución que se está concentrando. Lo nuevo de esta gráfica es presentarles la simbología con la que vamos a trabajar. F es la solución diluida que entra al evaporador. Esta se va a concentrar. En su concentración, el solvente, generalmente el agua, se evapora y lo representaremos por E, que es la corriente de salida. Como esto se va concentrando en la recirculación, entonces necesitamos sacar la solución concentrada y S será la solución concentrada. Repito, F la solución diluida que alimenta el evaporador, E el solvente evaporado y S la solución concentrada que sale del evaporador. Para calentar al punto de ebullición a la solución que vamos a concentrar, necesitamos calor. Ese calor se lo da un vapor que puede ser sobrecalentado o saturado. En nuestro caso usaremos vapor saturado que ingresa a este intercambiador de calor y sale como condensado. Al pasar de vapor a líquido, el condensado, entonces cede calor. Ese calor es el calor latente o lambda. Para el cálculo en el evaporador de simple efecto, fijaremos un periodo de tiempo como base. Generalmente es una hora, en nuestro caso será una hora de trabajo. El cálculo en el evaporador se realiza aplicando un balance de materia y un balance entálpico. El balance de materia se realiza en la cámara de evaporación. Entonces solamente intervienen F, E y S como corrientes. Ahí tomaremos como referencia la cantidad de soluto, que es igual tanto en la solución diluida, flujo F, como en la solución concentrada, flujo S. Luego del balance de materia, tenemos que realizar un balance entálpico, que se realiza a todo el evaporador. En este caso van a entrar en juego todos los flujos, F, S, E, W del vapor y W del condensado. El balance se realiza igualando las entalpías de los flujos de entrada con las entalpías de los flujos de salida. Veamos el balance de materiales o balance de materia. Se realiza solo en la cámara de evaporación. Aquí FSE no está W, pero FSE son los flujos másicos, W también, cuando está la otra parte, la cámara de condensación. FSE son flujos másicos y los vamos a trabajar en kilogramos sobre hora. Entonces acá tengo la corriente E, F y S. Está entrando F, kilogramos hora, sale S, kilogramos hora y sale E, kilogramos hora. En esta gráfica, H son las entalpías. H mayúscula son entalpías de vapor y H minúscula son entalpías de los líquidos. X es la fracción o la concentración, XF y XS las concentraciones.
en gramos de soluto sobre gramo de solución. Son concentraciones máxicas. T son temperaturas. Aquí tenemos temperatura F y temperatura S. Temperatura a la que entra la alimentación F, TSF. Y TS la temperatura de la solución del concentrado, que viene a ser la temperatura dentro de la cámara de evaporación, la temperatura de ebullición de la solución. Esta temperatura depende de una presión. Acá adentro hay una presión. Generalmente en la cámara de evaporación se trabaja al vacío. Y esta temperatura es una temperatura de referencia. Corresponde a la temperatura del disolvente. Generalmente el agua como disolvente. Entonces, es una temperatura del agua pura, por decir. Lo usamos para al restar la de TS, tenemos el aumento en el punto de ebullición. Para eso lo usamos. Entonces esta va a ser la cámara de evaporación. Repito, por acá sale el disolvente evaporado, por acá entra la alimentación, solución a diluir, y por este lado sale la solución concentrada. Entonces, el balance de materia se realiza en la cámara de evaporación. La cantidad de soluto es igual en las corrientes F y S. Es necesario conocer el flujo de entrada F, cuál es la alimentación en kilogramos hora, o el flujo de salida S. También es necesario conocer las concentraciones, que son concentraciones máxicas, XF o XS. Vamos a utilizar una tabla como la que estoy presentando a continuación. En la primera columna colocamos el flujo. Hay tres flujos, F, S y E. Esta es la nomenclatura. Aquí pondremos los flujos máxicos de F, el flujo máxico de S y el de E. Si tengo F menos S, me da E. En otras palabras, E más S me da F. Ahora, la solución tiene soluto y solvente. Esta corriente de solución, el soluto, lo puedo calcular multiplicándolo por la concentración de F. Y como es igual en S, pues pongo igual acá. Y a partir de esto puedo calcular la corriente de la solución dividiéndolo entre la concentración de la solución. Por otro lado, solución es soluto más solvente. Quiere decir que solución menos soluto me da el solvente. Lo mismo acá. Solución concentrada menos soluto me da el solvente. La diferencia de la solución diluida menos la solución concentrada me da la cantidad de disolvente evaporado, que es igual a este lugar. Y con eso compruebo que el balance es correcto. Luego del balance de materia, hacemos un balance entálpico. Pero el balance entálpico ya se realiza tanto en la cámara de evaporación como en la cámara de condensación, en ambas cámaras. Entonces, además de las corrientes F, S y E, en el balance tenemos que incluir, en el balance entálpico tengo que incluir la corriente de vapor, W, y de condensado, que también es W. Vuelvo a repetir que H mayúscula son las entalpías del vapor y H minúscula las entalpías de los líquidos. ¿No? Es la solución diluida, la solución concentrada, el condensado son líquidos, pero W esto es vapor saturado con el que vamos a trabajar, y aquí es el vapor que sale de la cámara de evaporación. Las unidades las tenemos acá. Generalmente nos dan la presión en la cámara de condensación, y a partir de la presión, como es vapor saturado, podemos encontrar la temperatura en la cámara de condensación, TW. Esa temperatura la encontramos a partir de la presión,
en las tablas termodinámicas de vapor saturado. En la cámara de evaporación también nos dan la presión, generalmente es vacío, ¿no? Y a través de la presión podemos encontrar otras temperaturas, las otras temperaturas de ebullición del agua pura y la temperatura de ebullición de la solución. Las unidades las tenemos acá a la izquierda. Lo que son entalpías son kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Lo que es, podemos usar los CPs también, o lambda, que es kilocalorías sobre kilogramo, y el CP es kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Si usamos la fórmula del coeficiente integral de calor, utilizaremos kilocaloría por hora metro grado centígrado. No, me falta la cantidad de calor. Aquí el calor pasa en estas dos, en el evaporador, el calor pasa de la cámara de condensación a la cámara de evaporación, y lo vamos a representar por Q minúscula, kilocalorías hora. La presión en la atmósfera, la temperatura en grados centígrados, pueden darnos la presión en milímetros de mercurio también. Entonces, ¿cómo realizamos el balance entálpico? Repito, el balance es en todo el evaporador. Vamos a considerar un proceso adiabático. Eso significa que no va a haber pérdida de calor, esto va a ser igual a cero. Podemos hacer las entalpías de entrada iguales a las de salida. Veamos la ecuación 3,4. ¿Qué entra al evaporador? W. W por HW también ingresa la solución diluida F, más W por HW más F por H minúscula F. W por HW más F por H minúscula F es igual a lo que sale, el calor que sale. Bueno, sale el condensado W por H minúscula W más E por H mayúscula E más S por H minúscula S. Y como es adiabático, repito, esto será igual a cero. Entonces este es el balance entálpico en todo el evaporador. Se puede determinar también la cantidad de calor intercambiado. Aquí tenemos una ecuación que es la ecuación 3,1. Estas numeraciones, estos numerales, son los que aparecen a contojo. Ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 3, ecuación 4. 3,4 y en el capítulo 3, ecuación 3,1. Bien, se puede determinar o calcular también la cantidad de calor que pasa de la cámara de condensación o calefacción a la cámara de evaporación, Q. ¿A qué es igual Q? Bueno, a W por lambda W menos W por, W por H mayúscula W menos W por H minúscula W. Esta diferencia de entalpías es la cantidad de calor que pasa. Y esa cantidad de calor Q es igual a la cantidad de calor del intercambiador, que lo podemos calcular con esta fórmula. La cantidad de calor Q es igual al coeficiente integral de transmisión de calor U por el área de transmisión de calor que hay en el evaporador por la variación de temperatura, delta ET. Este delta ET es TW menos TS. La temperatura del vapor a la que condensa el vapor, temperatura de condensación, menos TS, que es la temperatura de ebullición de la solución acá, en esta cámara. Este es delta ET. Por otro lado, W por lambda W menos W por lambda minúscula W, lo del vapor menos el condensado, entalpía del vapor menos condensado, esto es Q. Entonces podemos sacar factor común W, quedaría entre paréntesis HW menos H minúscula W, y eso es lambda. Entonces esto es igual a W por lambda. Tienen estas ecuaciones mostradas en la ecuación 3,1 para los cálculos. Entonces ya tenemos el balance de materiales, el balance entálpico, y además tenemos la ecuación del calor intercambiado.
Ahora vamos a trabajar en esta primera clase de cálculo de evaporadores, porque la siguiente semana continuamos en cálculo en evaporadores simples. Primero trabajaremos en dos partes. Haremos un balance entálpico 1 cuando el calor de disolución es despreciable. Corresponde a esta semana. La siguiente semana haremos balance entálpico 2 cuando el calor de disolución es apreciable. Estos dos casos para evaporadores de simple efecto. Cuando trabajamos con calor de disolución despreciable, entonces van también a presentarse en uno, calor de disolución despreciable, dos subcasos, digámoslo así. Primero, cuando el aumento del punto de ebullición es mínimo y no lo tomamos en cuenta. Y luego cuando el aumento en el punto de ebullición sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué cosa significa calor de disolución? El calor de disolución y calor de cristalización. Si usted tiene un vaso con agua y le agrega una cucharada de sal al vaso con agua, la sal empieza a disolverse en el agua. En ese proceso de disolución hay una cantidad de calor que la sal va a requerir para disolverse. Otras sustancias, cuando se disuelven en el agua, desprenden calor. Algunas sustancias absorben calor, otras desprenden calor para disolverse. Cuando esa cantidad de calor para disolverse es mínima, entonces decimos que el calor de disolución es despreciable. Entonces vamos a pensar en el evaporador. El evaporador tiene dos partes, una cámara de condensación y una cámara de evaporación. En la cámara de evaporación, la solución se está concentrando. Está evaporándose el disolvente y la solución se concentra. La solución diluida se concentra. Al concentrarse la solución diluida, tiene calor de disolución. Si se concentra demasiado, van a formarse cristales al enfriarse. Y eso es el calor de cristalización. Entonces, este calor de disolución y cristalización sucede en gran medida en algunas sustancias en la cámara de evaporación y en pequeña o despreciable medida en otras evaporaciones, en otros procesos de evaporación. Eso depende de las sustancias. Entonces, nosotros vamos a trabajar primero el calor de disolución despreciable. O sea que ese calor que se emplea en la disolución y cristalización no son necesarios, ¿no? Tomarlos en cuenta para los cálculos. Cuando el calor de disolución y cristalización son despreciables, las entalpías de F, la solución diluida, y de S, la solución concentrada, pueden calcularse a partir del Cp o calor específico, tomando una temperatura de referencia en el balance. Si despreciamos, aquí decía que para calor de disolución despreciable, entonces si despreciamos esa pérdida de calor, ¿no? Y si el condensado sale a la temperatura de condensación, en la cámara de condensación, recuerden que entra el vapor W y ese vapor sale como condensado. Eso lo podemos ver en la ecuación 3,4. Voy a presentar la ecuación 3,4. Acá está, ¿no? Aquí tenemos el vapor
con su entalpía de vapor. Y aquí tenemos el condensado con su entalpía de condensado. Sí, bueno, si consideramos que todo el calor, porque esto, WHW, este puede pasar al primer miembro, menos WHW, es la cantidad de calor que se intercambia. Y si no hay pérdida de calor al exterior, entonces este WHW podemos hacerlo W por lambda. Y lo suprimimos de acá, pasamos a restar y en lugar de tener esto, podemos W por lambda. Entonces la ecuación 3,4 se simplifica, ¿no es cierto? Veamos. Este término y este término son reemplazados por W por lambda W y es igual a E por HE más S por HS. Esto pasa a restar menos F por HF. Los calores perdidos al exterior los consideramos mínimos o nulos para continuar con el balance. Tenemos la ecuación 3,5. Por otro lado, si hacemos un balance de materiales, es F menos S. La alimentación menos la solución concentrada es la cantidad de solvente evaporado, E. Podemos tener una variación de la ecuación también de esta manera. Ahora, les decía que vamos a tener dos casos o dos subcasos para este primer balance entálpico 1, calor de disolución despreciable. En 1,1 veremos la solución no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición. Y en 1,2 la solución tiene aumento apreciable en el punto de ebullición. Si no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición la solución, es decir, prácticamente es la temperatura de ebullición del agua pura o del solvente puro, entonces el solvente evaporado y la solución concentrada están en equilibrio en sus temperaturas, TS y TE. La solución, esta es la temperatura de ebullición de la solución y esta es la temperatura del vapor que sale. Vamos a verlo en el diagrama. Acá, ¿no? Acá hay una temperatura de ebullición de la solución. Y acá está la temperatura del solvente puro, a qué temperatura ebulliciona, por ejemplo el agua pura. Pero acá está la solución, esta es la temperatura importante. Pero si no hay aumento apreciable, esta temperatura es igual a esta temperatura. Pero también esta temperatura es igual a la temperatura del vapor que se está saliendo por acá, T sub E. Me fui. Entonces, si la disolución no tiene aumento apreciable en el punto de ebullición, el solvente evaporado y la solución concentrada están en equilibrio y sus temperaturas T sub S y T sub E son iguales. Necesitamos una temperatura de referencia para trabajar con los CPs. Si tomamos TS como temperatura de referencia para las entalpías, se anula el término SHS. Este término SHS se puede anular. De la ecuación 3,5, también acá, ¿no? Porque la entalpía, esta entalpía HS, es igual Cp delta de T, Cp de S. Esta entalpía es Cp de S delta de T. Y Te menos Ts va a ser igual a 0, porque estoy tomándolo como temperatura de referencia, ¿no? Entonces todo esto se hace igual a 0. Y al hacerse igual a 0,
H sub S, S se hace 0. En cuanto a la entalpía de F, esta entalpía de F va a ser igual si tomamos los CPs, CP delta de T, CP de F por delta de T, de la temperatura de F menos la temperatura de referencia. Entonces tendríamos CP de F menos multiplicado por la temperatura F menos temperatura TS. Y por otra parte, para H mayúscula E, la entalpía de vapor de la corriente E será igual al calor latente de vaporización de E, de la disolución a la temperatura TE igual a TS, cualquiera de estas dos temperaturas, porque son iguales. Y eso ha sido lo que indicamos acá en la parte superior, porque estamos tomando como temperatura de referencia, ¿no?, T sub S. La ecuación 3.5 va a cambiar a la ecuación 3.6. Aquí pondremos E lambda S más F, esto de aquí se hace 0, F Cp por Ts menos TF, no, aquí hay una diferencia, estamos colocando al contrario, y si lo colocamos al contrario, entonces este signo menos se hace más acá. Y aquí podemos, bueno, ya sabemos que es F menos S, y esta parte es igual. Entonces tenemos la ecuación 3.5 que se ha convertido como la ecuación 3.6. Cuando utilizo esta ecuación 3.6, este balance entálpico lo voy a utilizar si tengo calor de disolución despreciable y si no hay aumento en el punto de ebullición. Entonces utilizamos la ecuación 3.6. Está en base a los CPs. Necesito conocer el CP de la alimentación F. Necesito conocer lambda S, la temperatura TS. Necesito conocer lambda W. Son valores que se van a tener que conocer, además de algunos valores de las corrientes, ¿no?, los flujos másicos. Seguimos aquí con balance entálpico en calor de disolución despreciable. Esta es una ecuación, la 3.7, para determinar el calor específico, ¿no?, para disoluciones cuyo calor de mezcla es despreciable, calor de disolución despreciable. Entonces podemos calcular el Cp con esta ecuación. Para una concentración X, conociendo otra concentración X sub 0 y conociendo un Cp sub 0. Si yo tengo Cp sub 0 a una concentración del 10%, entonces puedo hallar el Cp a la concentración del 20%. Utilizamos esta ecuación. En 1.1 vimos calor de disolución despreciable y el aumento del punto de ebullición no lo tomamos en cuenta, también pequeño o despreciable. En 1.2 el aumento del punto de ebullición va a ser apreciable, ¿no? 1.2. Si la disolución tiene aumento apreciable en el punto de ebullición, entonces el valor procedente de la ebullición es el vapor procedente de la ebullición, E, es vapor recalentado. Y si tomamos Ts como temperatura de referencia, la entalpía del vapor, ¿no?, será el calor latente, delta E, a Ts menos, ya no a la temperatura S, sino a Ts menos el aumento apreciable del punto de ebullición. Si ustedes restan esto, les va a dar la temperatura del agua líquida, ¿no?, o sea, la temperatura del solvente puro. Esto más el aumento de entalpía debido al recalentamiento. Y ese aumento de entalpía del calor debido al recalentamiento es considerado aproximadamente igual a 0.46.
Bien, voy a explicar esto en alguna diapositiva anterior. Acá en el primero mostrarles acá. Acá hay una temperatura T sub E, la temperatura del vapor. Entonces, lo normal es que cuando no hay aumento apreciable en el punto de ebullición, que esta temperatura TE salga igual a la temperatura TS, ¿no? Pero cuando hay aumento apreciable en el punto de ebullición, aquí este HE requiere considerar el calor de recalentamiento, HE. Eso por un lado. Teníamos la ecuación 3,6, que es esto, ¿no? Entonces, E necesita considerar HE, H mayúscula E, pero que considere el recalentamiento. Entonces debemos calcular este HE. Entonces, repito, si tomamos como referencia temperatura TS, la entalpía del vapor, H mayúscula E, será el calor latente, delta D, que considerábamos anteriormente, a la temperatura TS menos el aumento del punto de ebullición, más el aumento de entalpía debido al recalentamiento, que aproximadamente es 0,46 el aumento. Entonces, aquí está la explicación. Vamos a encontrar HE. Ese HE va a ser igual a lambda E. Este lambda E lo calculamos a la temperatura de ebullición del solvente o a la temperatura TS menos delta de más el Cp de E por delta de E. Esto de aquí lo abreviamos y ponemos este valor, 0,46. Aproximadamente va a ser 0,46 por delta de E, que es el aumento de la temperatura de ebullición. Si fueron 10 grados, por 10. Pero aquí le ponemos las unidades correspondientes a entalpía, ¿no? Las unidades correspondientes kilocalorías, ¿no? Sobre kilogramo. Esas unidades tendrán que ir acá. A pesar de aquí son 10 grados. Esto es 0,46 kilocalorías de kilogramo, grados centígrados. Multiplico por grados centígrados acá. Se van los grados centígrados y todo esto me da en kilocalorías sobre kilogramo. Lo mismo que tenemos acá para lambda E. Y vuelvo a repetir, lambda E a la temperatura de ebullición del agua, que es igual a TS menos delta de E, el agua pura. Entonces tenemos esta ecuación. Este HE es el que tiene que cambiarse en la ecuación 3,6, la anterior a esta. Y esta HE tiene que ir todo esto. Si no consideramos una temperatura de referencia, HE se calcula así. Esto es cuando consideramos una temperatura de referencia y utilizamos el Cp. Pero si no calculamos una temperatura de referencia, entonces HE se considera a la entalpía del agua pura más Cp delta de E, y ya no pongo lambda. Y Cp delta de E es 0,46 por delta de E. Siempre tomando en cuenta que la entalpía del agua pura, va a la temperatura de ebullición del agua pura, ¿no? Se puede encontrar esa ebullición, esa entalpía, TS menos delta de E. Seguramente en este momento está muy complejo, muy complicado los cálculos en el evaporador, ¿no? Han venido tantas definiciones de golpe. Aumento apreciable en el punto de ebullición, sin aumento apreciable en el punto de ebullición, calor de disolución despreciable, en este caso, la próxima semana calor de disolución apreciable.
Para encontrar las ecuaciones hemos usado temperaturas de referencia, la de S como temperatura de referencia para simplificar los cálculos. Y a veces en lugar de trabajar con entalpías, ponemos la fórmula trabajando con CPs. A veces cuando hay aumento apreciable en el punto de ebullición, entonces tenemos que calcular la cantidad de calor recalentado para tenerlo en cuenta. Y todo eso nos parece muy complicado. Sin embargo, cuando ustedes vean el desarrollo de los ejemplos, se va a hacer un poco más práctico y nos vamos a acostumbrar a poder resolver los problemas utilizando las ecuaciones, pero siempre revisen la teoría, porque una cosa es hacerlo práctico de manera autónoma, automática, y no saber los conceptos, las definiciones. Entonces esos conceptos, esas definiciones son muy importantes que ustedes la tengan en cuenta. Ahora vamos a ver el ejemplo 3.2. Vamos a ver dos ejemplos en esta clase. En este ejemplo 3.2, recuerden, vamos a trabajar con calor de disolución despreciable y un aumento en el punto de ebullición. Un aumento apreciable en el punto de ebullición de la solución que se está concentrando en el evaporador. Y después haremos un ejemplo 3.3, también con calor de disolución despreciable, pero sí vamos a considerar aumento apreciable en el punto de ebullición. Leamos el ejemplo 3.2. Una disolución acuosa de un coloide orgánico se ha de concentrar desde el 10% hasta el 40%. La solución diluida tiene esta concentración, 10%, y la solución concentrada tiene esta concentración, 40%. Esto es XF, porque la solución diluida es la alimentación F. Esto es XS, porque vamos a concentrar hasta esta concentración. Bueno, vamos a usar un evaporador simple. Entonces la disolución del coloide orgánico entra a 15.000 kilogramos hora. Entonces esto es la alimentación, es F. Entonces ya tenemos valores ahí, datos. Por otro lado, nos dicen que en la cámara de condensación o calefacción, el vapor de calefacción es vapor de agua saturado a 2 atmósferas. Nos da la presión del vapor que ingresa a la cámara de condensación o calefacción. Y con esta presión, como es vapor de agua saturado, puedo ir a la tabla termodinámica de vapor de agua saturado y con las 2 atmósferas puedo saber la temperatura TW. ¿No? El vapor se condensa, ¿no? Deja su calor latente y abandona la cámara de condensación a la temperatura de condensación. O sea, la temperatura del condensado es la misma temperatura que vamos a calcular acá, ¿no? Este TW es la misma acá. Es decir, no se enfría. Hay algunos casos que se enfría. Hay casos en que entra vapor recalentado, entonces primero pierde calor sensible desde la temperatura recalentada hasta la temperatura de condensación, luego pierde calor latente y luego se vuelve a enfriar y vuelve a perder calor sensible ya como condensado. Nosotros estamos trabajando en la parte más sencilla, todo es vapor saturado, tiene una temperatura no recalentado, saturado, tiene una temperatura TW y el condensado sale a la misma temperatura TW. En la cámara de evaporación, regresamos a la cámara de evaporación, se mantiene una presión absoluta de 150 milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos esta presión, 150 milímetros de mercurio. Con esta presión podemos calcular temperatura de ebullición del agua pura, por ejemplo.
pero lo veremos más adelante. Y aquí vienen algunas condiciones que nos dicen, ¿no? Este es un coloide orgánico, no lo conozco, pero su calor de disolución, la pérdida de calor del exterior por convección y radiación, son despreciables. En este caso nos interesa esto, calor de disolución despreciable. Es lo que tenemos esta semana. Ahora, ese es un punto. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta es si hay aumento apreciable en el punto de ebullición o no. Y acá me dice sin aumento apreciable en el punto de ebullición. Además de esta información, me dan información que corresponden al evaporador. Por ejemplo, el coeficiente integral de transmisión del calor vale 2000 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Este es el coeficiente integral de transmisión de calor, ¿no? El CP, calor específico de alimentación, o sea, de F, es 0.90 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Me dan el CP de F, CP sub F. La disolución puede entrar al evaporador a 20 grados, 50 y 80 grados. Primero podremos hacer los cálculos a 20, luego a 50 y luego a 80. Para cada uno de estos casos de alimentación en la temperatura, vamos a determinar, por ejemplo, el consumo de vapor vivo, cuánto es W, la superficie de calefacción, cuál es el área de intercambio de calor y la economía del proceso. Vamos con la solución. Ha habido muchos datos, es el primer problema que vemos en conjunto de evaporadores. Entonces, ténganse paciencia, no piensen que esto es muy complicado, por el contrario, es sencillo una vez que encontramos el método. Vamos a transcribir los datos, entonces colocamos nuestro evaporador. En el evaporador, por ejemplo, aquí en F hemos colocado 15.000 kilogramos hora y la concentración X sub F 0.10. La temperatura de entrada va a variar, primero va a ser a 20, luego 50, luego 80. También nos dieron el CP de F, 0.90 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. De ese solamente conozco su concentración, 0.40. Vamos a concentrar de 0.10 a 0.40. Otros datos que nos han dado corresponden al evaporador. Por ejemplo, la presión que trabaja el evaporador es 150 milímetros de mercurio, presión absoluta, porque a veces nos dan la presión manométrica y tenemos que tomar en cuenta la presión absoluta. TS no lo conozco, la temperatura del solvente, de ebullición del solvente tampoco, porque con esta diferencia calculo el aumento apreciable del punto de ebullición, que en este caso me dicen que no hay aumento apreciable del punto de ebullición, o sea que estas dos temperaturas son iguales. También nos han dado un dato del vapor, que es vapor saturado, que entra a la presión de 2 AT, atmósferas técnicas en este caso, y podemos calcular la temperatura de vapor. Entonces hay una cantidad de calor que pasa de la cámara de condensación a la cámara de evaporación. Conocemos que W, esta temperatura TW de condensación, el condensado sale a la misma temperatura, por eso he puesto TW también ahí. Y un dato final adicional es que aquí para el intercambio de calor Q tenemos que considerar también un coeficiente integral de transmisión de calor, que en este caso va a ser 2000 kilocalorías entre metro cuadrado hora grado centígrado. Lo primero que hay que hacer es el balance de materia. El balance de materia, recordemos, se realiza en la cámara de evaporación. Entonces F es igual a S más E. Pero teníamos una tablita. Entonces vamos a colocar la tabla. Lo primero que conocemos es F, 15.000 kilogramos hora. Todo es kilogramos hora. 15.000 kilogramos hora. Entonces el soluto, ¿cuánto será? 15.000 por su concentración. 15.000 por 0.10. 1.500 es de soluto.
Y el solvente, 15.000 menos 1.500, 13.500. Qué sencillo. Nos habíamos visto las fórmulas que nos parecen complicadas, pero aquí en la práctica ya es mucho más sencillo. Vamos a ver la columna de S. Antes de ver la columna de S, recuerden que el soluto 1500 kilogramos hora en F es igual al soluto en S. Entonces aquí tengo 1500 kilogramos hora. Ya no necesito colocar todo esto, hubiera puesto 1500 directo. ¿Y cómo lo calculo S? 1500 entre 0.40. Me da 3750, porque la concentración en S es 0.40, 40%. 1500 entre 0.40. Aquí hemos puesto todo, ¿no? 1500 por 0.10 entre 0.40. 3750. Y como ya tengo la solución, 3750, le resto el soluto, 1500 me da el solvente, 2250. Ya puedo calcular E, los datos de la corriente E. Si calculamos así, 15.000 menos 3.750 me va a dar E, que también lo puedo calcular acá. 13.500 menos 2.250 me da E. Este valor que me dé aquí y que me dé acá tienen que ser iguales. ¿Vean? Lo que es la solución, esta diferencia es 11.250. Bueno, prácticamente en E no hay nada de soluto, cero soluto, porque todo sale en S. Entonces, este 11.250 es el mismo que acá, al restar 13.500 menos 2.250. Hemos terminado el balance de materiales. No hay nada más que hacer. Es sencillo. Vamos con el balance entálpico. Si el balance de materiales se realiza solo en la cámara de evaporación, el balance entálpico se realiza en todo el evaporador. Aquí hay una imagen, por aquí entra el vapor, se condensa y por acá sale el condensado. La solución diluida está entrando por este lado. Acá comienza a calentarse la solución diluida. Por acá desalojamos la disolución concentrada y por arriba sale el disolvente evaporado. El balance entálpico. Como se trata de un evaporador y que tenemos en el caso 1 calor de disolución despreciable y además el calor de disolución despreciable sin aumento apreciable en el punto de ebullición, entonces utilizamos la ecuación 3.6, que es esta ecuación que está acá. Porque además en esta ecuación 3.6 se ha tomado como punto de referencia la temperatura TS, entonces S por H minúscula sub S se hace 0 y eso no aparece acá y lo expliqué en la diapositiva correspondiente. Esta ecuación 3.6, ¿qué significa? Lo primero es el calor que pierde el vapor. Es igual al calor que gana el disolvente E al evaporarse, más el calor que gana la solución diluida F para elevar su temperatura, porque la solución diluida entra fría y tiene que elevar su temperatura, entra a TF sub F y tiene que elevar su temperatura a T sub S. Entonces ahí gana calor. Ese calor que gana, más el calor que gana el disolvente para pasar del estado líquido a vapor, evaporarse, entonces esa suma de dos calores es igual al calor que pierde W, el calor que le dan acá. Ese calor se está repartiendo en estos dos, en la cámara. Esto es la cámara de evaporación, esto es la cámara de condensación, en este caso. Vamos a tener que encontrar datos complementarios. Primero vamos a encontrar datos complementarios en la cámara de condensación. Nos da la presión 2 atmósferas. Entonces tenemos que ir a la tabla A8 para encontrar la temperatura TW. Vamos a ver, 2AT. Esta tabla 8 son la tabla de propiedades termodinámicas de vapor de agua saturado, entrada por presiones.
Propiedades termodinámicas de vapor de agua saturada, entrada por presiones. Las dos primeras columnas son las que nos interesan. La presión, ¿no?, y la temperatura. A nosotros nos dan la presión y podemos encontrar la temperatura, porque es una presión para vapor saturado. En este caso la presión está en kilogramos sobre centímetro cuadrado y acá la temperatura de saturación está en grados centígrados. Ojo, a nosotros nos dan la presión en AT, atmósferas técnicas. Un AT es prácticamente 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, o sea que es lo mismo. Entonces vamos a trabajar con esto. Nos dijeron que tenía 2 AT. Entonces tengo que encontrar los 2 AT. Está acá. Para 2 AT le corresponde la temperatura de 119.62 grados centígrados. Entonces regreso al ejemplo 3.2. Para 2 AT le corresponde la temperatura 119.62 grados centígrados. Lo encontramos en la tabla A8, propiedades termodinámicas de vapor de agua saturado, entrada por presiones. La tabla A7, la misma tabla pero entrada por temperaturas. Pueden revisarlas. En la cámara de evaporación, seguimos en esta tabla. Seguimos en la cámara de condensación, todavía no pasamos a la cámara de evaporación. En la cámara de condensación, con esta temperatura que hemos encontrado, 119.62, puedo encontrar, aquí necesito el valor de lambda W, puedo encontrar lambda W para esta temperatura, lambda W en la tabla A5. Entonces me voy a la tabla A5. La temperatura fue 119.62, prácticamente 120. Entonces aquí tenemos lambda, que es 525.9 kilocalorías sobre kilogramo. Lambda y entalpía son kilocalorías sobre kilogramo, ténganlo en cuenta. Regreso a E2. Entonces ya tengo lambda W, este valor de acá, lambda W. Es importante. ¿Cómo lo hemos hecho? Con la presión encontramos la temperatura TW en la tabla 8 y en la tabla A5 con la temperatura encontramos lambda W. También podemos encontrar lambda W de la tabla A8. Les voy a enseñar cómo. Me voy a la tabla 8, 2 AT. En la tabla A8 voy a aumentar un poco esto. No puedo aumentar más. En la tabla 8 para 2 AT la temperatura es 119.62. Pero veamos qué tenemos acá. Entalpía del líquido y entalpía del vapor. Entonces si regreso acá, esta es la entalpía del vapor, 645.8 kilocalorías sobre kilogramo. Y esta es la entalpía del líquido, 119.87 kilocalorías sobre kilogramo. Y restamos 645 menos 119, me va a dar el lambda W. Entonces en la tabla A8 puedo encontrar lambda. Se secó la garganta, un poquito de agua. Regresamos. Entonces este lambda W lo puede encontrar en la tabla A5 o en la misma tabla 8 restando la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Ya tenemos datos en la cámara de condensación. Vamos a la cámara de evaporación para encontrar algunos datos. Otros datos en la cámara de evaporación. Por ejemplo, en la cámara de evaporación nos dan la presión absoluta, P sub S.
150 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos que encontrar la temperatura TS. Es importante para nosotros encontrar la temperatura TS. ¿Cómo encontramos la temperatura TS? Bueno, en la tabla 3. No vamos a encontrar la temperatura TS en la tabla 3. Encontramos la temperatura del agua, el punto de ebullición del agua. Pero como no hay aumento apreciable en el punto de ebullición, estas dos temperaturas son iguales. Por eso es que aquí le llamamos TS. 150 milímetros de mercurio. Vamos a la tabla A3. Aquí tenemos la tabla 3. La tabla 3, esta tabla que tiene varias cosas, ya la hemos visto anteriormente. Aquí tiene la presión o tensiones de vapor del agua. Y aquí tiene la temperatura que le corresponde a la tensión de vapor del agua. No de la solución, sino del agua. Entonces, si en la cámara de evaporación hay 150 milímetros de mercurio, busco acá presiones, hasta acá llega a 39, busco acá 42, 90, 200, 150 está acá. Perdón. 150 milímetros de mercurio, acá está. Eso era de un ejercicio anterior. Acá tenemos 150 milímetros de mercurio, 149.4. La presión en milímetros de mercurio. Presión en milímetros de mercurio. Vamos a verlo en la parte superior. La presión en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces acá tenemos 150 milímetros de mercurio. Aproximadamente le corresponde una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces regresamos. Ok. El ejemplo es el 3.2. Regresamos a 150 milímetros de mercurio le corresponde la temperatura de ebullición del agua pura 60 grados centígrados. Pero como no hay aumento apreciable del punto de ebullición, esta temperatura que acabo de encontrar de 60 grados centígrados es igual a la temperatura de ebullición de la solución. Repito, porque no hay aumento apreciable en el punto de ebullición. Entonces coloco TS igual 60. TS igual 60. Solamente en este caso que no hay aumento apreciable en el punto de ebullición. Entonces ya tengo TS igual 60. Ahora, si la temperatura es 60 grados centígrados, en la tabla A5 puedo encontrar lambda S. Porque aquí en la ecuación necesito lambda S. Y lambda S lo podemos encontrar para el agua o para la solución, que en este caso tienen el mismo punto de ebullición. Puedo encontrarlo en la tabla A5. ¿Qué es lo que pasa? A ver si puedo explicarlo de esta manera. Aquí hay una solución. Esta solución está que hierve y están saliendo vapores. Hemos visto que a 150 milímetros de mercurio la temperatura de ebullición del agua en la tabla 3 es 60 grados. Pero como no hay aumento apreciable en el punto de ebullición, la temperatura de ebullición de la solución es 60 grados. Y si está hirviendo a 60 grados, entonces este vapor que está arriba, no está recalentado, también está a 60 grados. Entonces la temperatura de T sub E es 60 grados. Entonces para esta temperatura TS, que también es la temperatura TE, 60 grados, debo encontrar lambda de E. Pero viene a ser el mismo lambda de E. Y porque estamos hablando de agua pura. Entonces puedo utilizar la tabla A5. Vamos a ir a buscar la tabla A5 para 60 grados. Habíamos encontrado para 120 lambda
Pero ahora vamos a buscar para 60 lambda 563.2 kilocalorías sobre kilogramo. 563.2 kilocalorías sobre kilogramo. Ya tenemos otra información adicional. Recuerden que el problema me da el CPDF. Acá está el CPDF, el problema. La temperatura T sub S, 60, ya la encontramos. Y la temperatura T sub F de alimentación es 20 grados. Después haremos el cálculo para 50 y después para 80 grados. Entonces tenemos F, tengo E, el valor de E, lo tengo acá, 11.250 del balance de materiales. El valor de F es dato del problema. Tengo lambda S, tengo lambda W, tengo toda la información. Me falta encontrar W. Puedo despejar W colocando esta en el denominador y encuentro W. Lo primero que vamos a calcular, vamos a la diapositiva anterior, o última diapositiva vista. Perdón, no era, ¿no? La diapositiva anterior, acá lo tengo, es W, consumo de vapor vivo. Luego calcularemos la superficie de calefacción. ¿Cómo calcularé la superficie de calefacción? Tendré que hallar Q primero. Y después, con la ecuación del intercambiador de calor, SQ es W por lambda. Es el Q. Entonces, SQ me va a permitir encontrar el área de intercambio. Luego encontraremos la economía del proceso, que es la cantidad de vapor que se genera y la cantidad de vapor que he utilizado. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Aquí evaluamos las variables. Primero, hemos despejado W de la ecuación anterior. De esta ecuación despejamos W, entonces queda E lambda S FCP por TS menos TF entre lambda W. Entonces aquí tenemos la misma ecuación entre lambda W, es cuestión de reemplazar datos. E, 11.250 kilogramos hora, lambda S, 563.2 kilocalorías sobre kilogramo, más F, 15.000 kilogramos hora, multiplicado por CPDF, 0.90 kilocalorías kilogramo grado centígrado, TS menos TF, 60, primero 20, menos 20 porque es a 20, a 50 y a 80, ¿no? Primero estamos calculando a 20. Este de aquí no significa que W esté a 20, sino que es para la primera parte. 20 entre lambda W 525.9 kilocalorías sobre kilogramo. Hay que multiplicar, simplificar unidades, dividir, bueno, operar y encontrarán 13.075 kilogramos sobre hora. Hacen lo mismo, pero aquí cambian la temperatura para 50 grados. Les va a dar 12.305 kilogramos hora. El mismo trabajo, pero cambiando la temperatura TF para 80 grados y le dará 11.535. Miren, si F, la alimentación entra a 20 grados, entonces necesito 13.000 kilogramos hora de vapor. Pero si entra a 50, necesito menos vapor, 12.300. Y si entra a 80, necesitaré menos vapor para concentrar, 11.535. Entonces conviene, por ejemplo, colocar un intercambiador, aprovechar el calor del condensado y hacerlo pasar por este intercambiador también a la alimentación F en este intercambiador para que aproveche el calor del condensado, ¿no? Recuerden que el calor del condensado, en la diapositiva anterior, TW es 119 grados centígrados. Entonces aquí este flujo sale a 119 grados centígrados. Este está entrando a 20. Entonces lo pasamos por un intercambiador y de ahí lo colocamos acá. Y aprovechamos estos 119 grados centígrados para calentar esta solución que está a 20, muy fría. Y podemos meterla acá después de eso. Bueno, esas son cosas que se podrían hacer en el diseño. En la pregunta B,
Aquí están las respuestas. En la pregunta B nos pide calcular la superficie de calefacción. Entonces, de la fórmula del intercambiador, Q es igual a área por U por delta de T, despejamos área. Área es igual Q entre U por delta de T, donde Q es la cantidad de calor intercambiado. Y eso lo podemos calcular por W por lambda W. Y U es el coeficiente integral de transmisión de calor. Y aquí ponemos TW menos TS. Bueno, colocamos la información. U es dato del problema, TW 119 y TS es 60. Y arriba, lambda W es 525,9, pero W para el primer caso de 20 grados de F, este es 13.075. Dato del problema. Para el segundo caso lo cambiaremos a 12.305, esto que está con verde. Y para el tercer caso lo cambiaremos a 11.535. Entonces acá está para multiplicar y simplificar unidades. Nos da 57,7 metros cuadrados. En cambio, si la alimentación entra a 50 grados, el área es 54 metros cuadrados, 54.3. Si la alimentación entra a 80 grados, necesito menor área de intercambio de calor, 50.9. Estos son los resultados. Finalmente, la economía del proceso, que es el vapor generado en E, o sea, el flujo másico de E, que lo tuvimos en el balance de materiales, entre el W. Aquí tenemos este W de 13.075. Entonces la economía del proceso es 0.86, porque este W que generamos se puede utilizar en otro evaporador. Cuando hay múltiple efecto, este calor de este evaporador que sale, este vapor, se utiliza en el siguiente evaporador. Pero si entra a 50 grados, la economía del proceso es 0.91. Y si entra a 80 grados, la economía del proceso es 0.98. Con esto se ha resuelto el problema 3.2. Ven que en la parte práctica es mucho más sencillo. Es cuestión de buscar datos en las tablas y en la aplicación de las fórmulas realmente son sencillas. Estos son los resultados de la economía del proceso. Y vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también tenemos calor de disolución despreciable, pero hay un incremento en el punto de ebullición de 10 grados. O sea, calor de aumento apreciable en el punto de ebullición. En el ejercicio 3.2, aumento también despreciable en el punto de ebullición. Ambos, el ejemplo 3.2 y el ejemplo 3.3, son para calor de disolución despreciable. Vamos a leer el problema para terminar la clase de hoy día. El problema dice lo siguiente. En un evaporador simple, se concentran 20.000 kilogramos hora de una disolución. Esta es la corriente F. Desde 10 hasta 50. Las concentraciones de F y de S. Porcentaje en peso. El vapor de calefacción es vapor saturado a 1.6 atmósferas. Con esta presión tengo la temperatura TW. Y en la cámara de evaporación se mantiene una presión absoluta de 450 milímetros de mercurio. Esta es la presión en la cámara de evaporación. Para la disolución del 50%, ¿no? Para la concentración, el incremento en el punto de ebullición es 10 grados. Y el CP de la disolución diluida, el CPdF, es 0.85 kilocalorías sobre kilogramo. Considerando despreciable los efectos térmicos de disolución, calor de disolución despreciable, y otros efectos térmicos como hidratación, etc., determínese el consumo horario, calcular W, de vapor. La superficie de calefacción, A, igual que en la anterior. Y si la disolución entra en el evaporador a 25 grados, aquí nos dan la temperatura, a qué temperatura entra F, porque no estaba en la parte superior,
Y U, coeficiente integral de transmisión de calor, es 1800 grados. Esa es toda la información. Similar a la anterior. Entonces, vamos a transcribir los datos en nuestra gráfica. Ese es el evaporador, el triángulo de la derecha es la cámara de evaporación y aquí tenemos la cámara de condensación o calefacción. Los datos son primero F, F es 20.000 kilogramos hora, su concentración es 0.10, porcentaje en peso, y la temperatura 25 grados centígrados. También tenemos el Cp de F. De S tengo la concentración de salida 0.50. En la cámara de evaporación me dicen que la presión es 450 milímetros de mercurio y el aumento en el punto de ebullición es 10 grados. Es decir, encuentro la temperatura del agua, a qué temperatura, la temperatura de ebullición del agua pura, más 10 tengo TS. En la cámara de calefacción o condensación entra vapor saturado a la presión de 1.6 atmósferas. En la tabla A8 podemos encontrar la temperatura TW. También podemos encontrar en esa tabla su lambda. Y aquí sale el condensado a la misma temperatura TW. El coeficiente integral de transmisión de calor es 1800 kilocalorías entre metro cuadrado hora grado centígrado. Esta es toda la información que se ha transcrito del problema y se ha colocado aquí en esta figura. Entonces el balance de materia, ahora lo haremos más rápido. Miren que entra 20.000, entonces F es 20.000. Entonces, ¿cuánto es el soluto? 20.000 por 0.10, 2.000. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. En F entra la solución de 20.000, el soluto es 20.000 por 0.10, 2.000. Y el solvente, 20.000 menos 2.000, 18.000. El soluto es el mismo abajo. Entonces aquí pondré S, aquí pongo 2000 y quiero calcular la solución. 2000 entre la concentración 0.50, entonces aquí me va a dar 4000. Y luego 4000 menos 2000, aquí me va a dar 2000. Veamos, el soluto es el mismo 2000. Este 2000 lo divido entre 0.50, me da 4000. 4000 menos 2000 me da 2000. Y para E, 20.000 menos 4, 16. Acá no tengo nada. 18 menos 2, 16. Listo. Ya está el balance de materia. Así de rápido. Ahora vamos al balance entálpico. Entonces vamos a tomar una ecuación de la 3.5 y la 3.6. ¿No? La 3.5 teníamos una ecuación muy parecida a esta, pero aquí teníamos lambda S. Pero cuando hay aumento apreciable del punto de ebullición, ya no tengo que tomar lambda S, sino tengo que tener la entalpía de E. Y esta entalpía de B es un poquito más complicada. El resto es igual, porque estamos con la temperatura de referencia de TS. Entonces voy a utilizar el Cp y ya no aparece S acá. Entonces este es lo que nos va a pedir que lo calculemos. Primero vamos a calcular lambda W. La presión es 1.6 AT. Entonces me voy a la tabla A8 para ver la temperatura. 1.6 AT en la tabla A8. 1.6 es acá y la temperatura es 112.73. Regreso, 112.73. Con esa temperatura 112.73 me voy a la tabla A5 para leer lambda W. 112.73. ¿Por dónde estará? Por acá. Entre 110 y 120 tengo que hacer una interpolación entre estos dos valores de lambda. Entonces va a estar en 530 más o menos. Entre 525 y 532, 530. 530.6. La interpolación es más exacta. Entonces tengo TW y lambda W. Ya tengo lambda W. Ahora voy a calcular datos
perdón, en la cámara de evaporación. Acabamos de tener los datos en la cámara de condensación. Vamos los datos en la cámara de evaporación, aquí un poquito más complicado. Tengo la presión de 450 milímetros de mercurio. Voy a la tabla A3. 450 milímetros de mercurio. Vamos a buscar 450 milímetros de mercurio. Aquí es hasta 223, esta es la continuación. Aquí están 300 y me voy a 450 milímetros de mercurio, está acá. La temperatura es 86. Ejemplo 3.3. 86. Entonces, para 450 milímetros de mercurio, la temperatura es 86. A 86 grados centígrados hierve el agua, porque esa tabla 3 es para agua. Anteriormente pusimos TS porque no había aumento apreciable en el punto de ebullición, pero ahora es 86. Si a estos 86 le sumo los 10 grados, tengo TS. TS es temperatura de ebullición del agua más el incremento. 86 más 10, 96. Tengo TS 96. Pero también voy a necesitar, aquí voy a ayudarme de un rectángulo para explicar que tengo que calcular HE con esta ecuación. HE es esta parte de acá que era muy importante calcular. Acá. HE. No sale bien. Entonces lo necesito HE porque F son datos que tengo acá. F. El CP es dato del problema. TS ya lo tengo. TS 96. TF es dato del problema. 25. Toda esta parte lo tengo. E ya lo tengo. Lambda W también lo tenemos. Nos falta HE. HE. Como hay aumento apreciable en el punto de ebullición, entonces tenemos que aplicar esta fórmula. Lambda E, o sea, lambda para el agua. Por eso es que con la temperatura de 86, que está acá arriba, vamos a ver si pongo una línea. Con la temperatura de 86, que es del agua, tengo que hallar con esa temperatura el lambda E del vapor de agua que está saliendo por la parte superior, ¿no? Lambda E. Entonces eso lo encuentro en la tabla A5 con la temperatura de 86. Me voy a la tabla A5. Entonces por acá está entre 80 y 90, está 86. Hay que interpolar entre 545 y 551, más o menos son 3 grados de diferencia, 548 y pico, 548 y algunos datos. Entonces 547. Bueno, estuve cerca por una kilocaloría. 547 lambda E. Entonces ya tengo lambda E, tengo este valor. Como tengo que hallar la entalpía porque lambda E es una parte de la entalpía, la otra parte corresponde al calor sobrecalentado, ¿no? Al vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces utilizo este valor 0.46 por delta D. Entonces vamos a reemplazar lambda E 547 kilocalorías sobre kilogramo más 0.46. Las unidades de 0.46 son kilocalorías, kilogramo, grado centígrado. Este por debió salir acá. Por 10 grados centígrados, porque el aumento es 10 grados centígrados se van, queda kilocalorías sobre kilogramo y se suma esto. HE, entalpía de E, nos da 551.6 kilocalorías por kilogramo. Entonces ya tengo este último valor y ya puedo despejar W y calcular W. Nos vamos a la siguiente, acá está el valor de E. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, consumo horario de vapor vivo o el consumo de vapor vivo
que va a ser por hora, ¿no? W, acá está la ecuación ya despejada. Reemplazamos E, 16.000 kilogramos sobre hora. Entalpía de E, 551.6 kilocalorías sobre kilogramo, lo último que hemos hallado, multiplicado más F, 20.000 kilogramos hora, por el CP de F, 0.85 kilocalorías kilogramo grado centígrado, dato del problema, TS, 96 grados, menos la temperatura de entrada de F, 25 grados, entre lambda W, 530.6 kilocalorías sobre kilogramo. Hay que operar y simplificar unidades. El resultado es 18.908 kilogramos hora. Lo segundo que nos pregunta es la superficie de calefacción. Entonces aquí tenemos la ecuación, calor es igual a área por U por delta de T, despejando área es calor entre U delta de T, pero este calor lo puedo encontrar multiplicando W por lambda W. Entonces W lo hemos encontrado arriba, 18.908 kilogramos sobre hora, por lambda W 530.6 kilocalorías sobre kilogramo, y se divide entre el coeficiente integral de transmisión de calor, dato del problema, 1800 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado, multiplicado por la diferencia de temperatura de la cámara de condensación, TW, 112.73, menos TS, que era 96. Entonces esto en grados centígrados. Hay que operar y simplificar unidades. El área de intercambio de calor es 333.2 metros cuadrados. Si es que vamos a diseñar el intercambiador, nosotros recomendamos un intercambiador con un área de por lo menos 330.2 metros cuadrados en la adquisición. Un intercambiador de calor, no, perdón, un evaporador con un área de intercambio de calor de 333.2 metros cuadrados. Finalmente, de 333.2 metros cuadrados. Finalmente, la economía del proceso, que es la corriente E entre la corriente W. ¿No? El vapor que se ha generado en E es 16.000 kilogramos por hora y el vapor que hemos utilizado en W es 18.908 kilogramos hora, con una economía de 0.85 muy buena, para arriba 0.90, 0.95. Este es el resultado que tenemos. A la derecha tienen este evaporador, nuevamente, hemos visto de circulación forzada, ¿no? La solución se alimenta por acá, aquí pasa por el intercambiador, nuevamente la solución está así, y una parte se extrae por este lado, y el vapor generado va a otro intercambiador para condensarse. Este intercambiador se llama ya específicamente condensador. ¿Qué queda? Al final de esta clase lo que queda es que ustedes resuelvan algunos problemas y realicen la tarea 2. Revisar la página web de IMRN de la Universidad de la UPC, creo que es esto. Ver referencias en bibliografía, lo vamos a ver a continuación. Resolver los siguientes problemas propuestos de Ocon y Tojo, que tienen que ver con calor de disolución despreciable con y sin aumento en el punto de ebullición, que son los problemas 3.1 a 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 y 3.8 de las páginas 208, 209 y 210 de Cuantojo. Presentan el informe virtual en el aula de asignatura en la semana 6. Estamos en la semana 3. Vamos a ver la referencia porque aquí indica que revisen esta página. Este es el resumen. La ley de Raoult no lo hemos utilizado. El diagrama de Ring. Los balances que hemos utilizado. Estas ecuaciones 3.5 y 3.6. Cómo calcular HE cuando hay aumento apreciable en el punto de ebullición. Y esta ecuación para calcular CP a otras condiciones de concentración.
el balance de materiales y el balance de entalpía. En las referencias, la página que revisen es esta. Aquí pueden ir a la página, ¿no? Entonces es el Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en esa hay un tema de evaporación que ustedes pueden revisar. Esta es la bibliografía que tomo yo como referencia, pero esta es la bibliografía del texto, ¿no? Nosotros utilizamos un texto como guía, que es este, ¿no? Bueno, hay algunos anexos que ustedes ya lo han visto. Acá está las tensiones de vapor. Está volviendo a repetir todo. La propiedad física del agua, la tabla 5. La tabla A8, propiedades termodinámicas de vapor de agua saturado, entrada por presiones. Y con esto terminamos. Jóvenes, hemos terminado la clase de operaciones unitaria 2, que el tema ha sido evaporador de simple efecto, cálculos con calor de disolución despreciable en el evaporador de simple efecto. La semana que viene, que es la semana 3, ya prácticamente de aquí a un par de días, vamos a ver evaporador de simple efecto con calor de disolución apreciable. Necesito que ustedes revisen bien un par de veces por lo menos estas diapositivas, estudien y vayan bien preparados para la siguiente clase y puedan estar a nivel de las clases que cada vez van tomando lo anterior. No son más complicadas, sino toman como referencia el aprendizaje anterior, y si ustedes no lo hacen así, van a quedar desfasados. Entonces los invito a revisar siempre cada semana que viene lo aprendido en las semanas anteriores. Me despido. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que son bienvenidos y que siempre es momento de aprender.